¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. Y parece que fue el siglo pasado cuando asumió Milei. Y no hace 72 horas. ¿Quién se acuerda del domingo? Nadie. Nadie tiene en mente lo que pasó el domingo. Nadie. Pero todos sí tenemos lo que ocurrió ayer. Los anuncios de Caputo. El gran endeudador. Ahora dicen, es especialista en deuda. No, es especialista en endeudarnos. Lo hizo con Macri y lo hace ahora con Milei. Especialista en endeudarnos y hacer grandes negocios para él, sus amigos y su familia. Porque siempre gana. Caputo siempre gana. Y los suyos siempre ganan también. Y ahora también lo que se viene es nuevamente la deuda entre privados, la van a estatizar. Se viene otra vez eso. La deuda que tienen los privados, muchas veces con sus casas matrices, pues sea de 58.000 millones de dólares. Tenemos un entrevistado hoy aquí en Piso, Marcelo Ramal, con él vamos a hablar de economía, de distintos puntos. Pero bueno, otra vez lo mismo. Lo que hizo Martinelli, ¿se acuerdan? Los empresarios se quedaron con sus empresas y nosotros con la deuda de ellos. Y la pagamos nosotros. Pero hay otra cosa que es peor, me parece a mí. Nosotros vamos a estar hablando del ajuste, del terrible ajuste. Lo vivimos algunos en el supermercado, viendo la remarcación de precios. Hoy pasó una cosa en La Plata que hay que prestar atención, porque habla también de cómo está la situación social y la bronca de la gente. Ahí tenemos imágenes de lo que pasó hoy en La Plata. Una pareja con sus hijos, dos chiquitos. Compré una galletita, van a la caja y se las remarcaron en la caja, o sea, quisieron remarcar. Bueno, un estado de violencia, terminaron todas las trompadas. El nena, primero cuando vio que se peleaba la madre y el padre con la cajera, con la dueña del supermercado, agarró hasta una escoba y quiso separarlo, el nene es el que está ahí con la remera celeste. Bueno, esto es gravísimo, porque esto es precisamente el sálvese quien puede, arréglense como puedan, es la ley de la selva, bueno, hago lo que puedo, veo cómo sobrevivir. La del supermercado que dice, no, me olvidé de remarcar este precio, así que no voy a perder plata, el otro, ¿por qué voy a pagarte lo que no figura ahí? Y es así, es una lucha de todos contra todos, pero el todos contra todos es de pobre contra pobre, Esa es la lucha que se viene, la de pobres contra pobres. Porque los que la tienen atada, la van a seguir teniendo atada. Y ayer, con lo que dijo Caputo, que empobreció a casi todos los argentinos, digo a casi todos porque algunos se enriquecieron mucho, con las medidas que anunció Caputo. Ahora, me parece que lo más grave es que nosotros vamos a discutir el ajuste, hasta lo podemos combatir, Y en esta pelea en contra del ajuste, creo que no vamos a estar viendo el saqueo que se viene. Vienen para saquear la patria. Vienen por el litio, vienen por la energía, vienen por todo eso. Y nosotros vamos a estar peleando entre nosotros porque el bolsillo es la víscera más sensible del hombre y es la que tenemos que comer. Vamos a estar en la pelea por la subsistencia, por la comida. Hoy Jorge Macri dijo, vamos a ayudar a la clase media que va a pasar hambre. Jorge Macri lo dijo. Y como la clase media no está acostumbrada a pedir, bueno, vamos a tener que llevarle las cosas porque van a pasar hambre. ¿Qué país nos están proponiendo? ¿Qué Argentina es la que estamos buscando? Un país riquísimo. Déjense de joder con que no hay plata. ¿Cómo? Para eso no hay plata, pero otras cosas sí hay plata. Para los pingües negocios, para eso sí hay plata. Nos vinieron con el verso de la casta y resulta que la casta somos nosotros, el pueblo trabajador. Redujeron un par de ministerios, ¿saben cuánto es eso? El 0,00014, nada es. ¿Y los jubilados? Bien, gracias. Por decreto te voy a dar lo que creo que te mereces o lo que puedo. ¿Cuánto es? ¿Qué sé yo? Ahora los aumentos los tenés hoy. Hay un nivel de angustia
que es terrible, y se vienen las fiestas. Y encima te dicen, escúchame, el 1 de enero, el 1 de enero se acaban los subsidios del transporte, del gas, de la electricidad, todos los subsidios se acaban. No sé qué es lo que buscan. La verdad, estoy muy preocupado. ¿Pero saben por qué estoy muy preocupado? Porque cuando la gente que votó a Milei salga a protestar, que hoy no está protestando porque está bien, lo votaron, todavía están en esperanza, aquello. Aparte, esto es culpa de Alberto Fernández, la situación de hoy. Esto es lo que van a salir a decir un tiempito, así está bien. Evidentemente el gobierno anterior no fue bueno, fracasó, por eso perdió. Ahora bien, cuando esa gente, los que lo votaron, salgan a protestar, ¿quién va a conducir esa protesta? Porque esa gente tampoco confía en los que estuvieron hasta antes de ayer. Esa gente no confía en nadie. Ni en los dirigentes del peronismo, ni en los dirigentes de la izquierda, ni en los dirigentes de la derecha, ni de los gremiales, en nadie confía. Es más, votaron porque están en contra del Estado, una de las banderas, ¿no? De los anarquistas, de los libertarios. No confían en nadie. Y si esa gente va a estar totalmente desilusionada, ¿quién va a conducir esa protesta para no llevar a una anarquía? Este es el problema. Este es lo que uno está viendo. No voy a hablar de la disolución de la patria porque parece una cosa muy tremenda, pero digo, guarda. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y bueno, en la medida de lo posible, ayudar al que está al lado, al pariente, al vecino, al amigo, ponerle la oreja, escucharlo, acompañarlo. Vamos a tener que hacer un país solidario porque si no se acaba. Esto que vienen a hacer, viste, sos vos, el rey de la selva, el león, viste, viva la libertad, carajo, y la libertad del zorro y de la gallina, y todos somos gallinas, y muy poquitos son los zorros. Y sin el Estado que ponga el alambrado que nos divida, nos van a venir a comer a todos. Entonces tenemos que protegernos entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. Y ojalá que los dirigentes tengan la sabiduría de no conducirnos a un camino sin salida. Ojalá. ¿Cómo te va, Jorgito? ¿Qué tal, Carlos, Flavia, a todos? Buenas noches en sus hogares. Antes de arrancar con la intervención, quiero saludar a mis vecinos, Maxi y Gisela, que antes de venir para acá, te cuento, Carlos y Flavia, estuvimos hablando de que estamos haciendo un programa de televisión y de qué se trataba, de la coyuntura, y la verdad que se quedaron un poco impresionados con los intercambios que hubo, que ya cuando lo están viendo los propios vecinos, los comunes, los que nosotros nos encontramos en la diaria, y todos marcan esta insatisfacción, incertidumbre, y lo dijiste vos, 72 horas han pasado de que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. Pero hoy se conoció el indicador del INDEC que marcó el mes de noviembre, el que acaba de pasar. Un 12,8% fue la inflación que nos dejó ese número. Un 12,8% que mes a mes en nuestro programa nosotros decíamos que la inflación era un flagelo que el gobierno de Alberto Fernández y de Massa no podía controlar. Iba al galope, no podía controlar, le daba un aumento al salario, la inflación se lo comía rápidamente, las elecciones en el medio. Este número que ustedes están viendo en pantalla, 12,8% con la interanual de 148,2%, pero sobre todo el 12,8% en diciembre, en enero y en febrero va a ser un número formidable, porque no imaginamos, no interpretamos lo que puede llegar a pasar, a suceder. Se estipula, se calcula que vamos a tener un número entre el 20 y el 30% mensual. ¿Ustedes están escuchando, se están imaginando que esto lógicamente se traslada a precio, a lo que nosotros consumamos o como nosotros nos movilicemos? Pero ¿cómo es ese cálculo del 20 o 30? Bueno, eso lo vamos a hablar mal, porque yo estoy viendo que las cosas aumentan del 50 en una semana. Sí. Todos los días está aumentando. Me parece que no hay precio. Hoy el tema de la nafta también marca un indicador, porque siempre se dice que la nafta está $1, esté como esté el dólar, la nafta tiene que salir $1.
Y hay gente que dice, bueno, pero a ver, yo uso la bicicleta, pero el alimento, ¿cómo se traslada? Hay parte de la sociedad que por ahí, lógicamente, ¿no? Es la mayoría que acompañó a Javier Milei, que conforme a sus propuestas o a su idea o al enojo que le provocaron los dos últimos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, que no cumplieron sus expectativas y vieron en Javier Milei una persona que puede llegar a cambiar estas realidades, se lleva puesto rápidamente todos los sueños, porque no sé si ustedes vieron la foto que circuló esta semana, Javier Milei en la punta de la cabecera, poniéndose al frente del gabinete. Bueno, todos los que están sentados dentro del gabinete, no hay ninguno que piense como Javier Milei, o puesto por Javier Milei. En realidad todos son puestos por Javier Milei, pero en concordancia, porque lo hablábamos con el invitado de la semana pasada, concejal libertario en 3 de febrero, que le decíamos que no tenía gente Javier Milei para poner en sus ministerios y tenía que recurrir a la mano mágica de Mauricio Macri. La realidad nos indica que a través de las medidas económicas que generó Caputo, el famoso caputazo, ahí estamos viendo la imagen, todos esos ministros que están con Javier Milei no son de Javier Milei, ninguno de ellos es libertario. Bueno, algunos dicen que es el primer gobierno de Javier Milei, el segundo de Mauricio Macri y el tercero de Carlos Saúl Menem. Yo creo que si es una estrategia, si es una estrategia, Javier Milei, esto rápidamente tiene que ser un shock de golpe, y el efecto, cuando das el efecto, tiene que ser a los 6 meses, tiene que estar todo afuera y poner él su propio gabinete. ¿Será así? No sé, pensar en 6 meses me parece muy lejano, ¿no? Terriblemente lejano. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Le recordamos a la audiencia cuáles son nuestras vías de comunicación. Nos tienen que escribir al 156-517-6612 a nuestro WhatsApp. Recuerden que estamos en vivo y estoy viendo que nos están llamando. Por favor, no nos llamen, escríbanos al WhatsApp que ven en pantalla o si no, a nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Bueno, estamos viendo ahora cuáles son las medidas económicas que se están tomando. Creo que hay mucha gente que votó a Javier Milei pensando que no iba a hacer las cosas que Javier Milei decía que iba a hacer, o no entendió cuáles fueron las medidas que anunció Caputo, o no lo escuchó, o lo entendió y lo escuchó pero no lo quiere creer. Hoy en un programa periodístico, un notero se subió al tren de la línea Mitre que va a Tigre y preguntándole a la gente cómo veía esta perspectiva futuro, particularmente con lo que es el transporte. Había un señor que decía que él estaba muy esperanzado con este gobierno y que bueno, que estaba bien que se vaya a 700, 800 pesos el transporte en la medida que los salarios acompañen estos aumentos. Y ahí es cuando decís, no entendió, no escuchó, no lo quieren creer. Hay algo que para mí es esta elección tiene que ser en algún momento estudiable, porque dijeron que era lo que iban a hacer, cómo lo venían y qué era lo que venían a hacer. Pero bueno, tal vez yo creo que los primeros indicadores los vamos a empezar a ver en marzo, abril del año que viene, cuando ellos empiecen a realizar estas medidas, a concretarlas, y la gente las empieza a sentir en su bolsillo, pero también en su vida cotidiana y en la vida que tienen alrededor. Cuando aumente la cuota del colegio privado, cuando aumenten las prepagas, bueno, no es una cuestión solamente de alimentos, solamente de la nafta. Yo sigo expectante, me causa mucha curiosidad cómo la gente va a reaccionar, porque alguna reacción va a haber, ya sea apoyando este ajuste con felicidad o no tanto, o bueno, manifestándose, o no sé, pero alguna reacción sé que va a haber lógicamente. Sí, porque aparte el ajuste mayor es
a los más pobres y a la clase media. Y la clase media raramente se manifiesta. Por eso hay que ver cómo... Yo siempre digo lo mismo. El 2001, los cacerolazos arrancaron en Belgrano, no en el conurbano bonaerense. Fue la gente que vio que sus ahorros estaban en los bancos y no podía retirar, y fueron en Belgrano a cacerolear. Eso fue el principio del fin del gobierno de la Rúa. No sé qué se viene ahora, no sé, pero esto es un shock muy grande, pero muy grande, y la gente lo veía este fin de semana, ¿no es cierto? El que podía llevarse los changos llenos, repletos de supermercados. Hoy por hoy. Nunca vi tanto, hace años que no veía que la gente salía al supermercado con los changos. Hoy por hoy se está dando una particularidad que todavía es todo muy nuevo. Aquellas personas que han acompañado a Javier Milei todavía le echan la culpa al gobierno saliente, que por ahí, lógicamente, ha dejado, no ha dejado un gobierno donde sean todas loas, ¿no? Pero sin duda que... y esto se está viendo en las calles, se está viendo en las redes sobre todo, esto es por culpa de Alberto, es por culpa de Cristina, es por culpa de Massa. Bueno, ya el gobierno en 3 días informó lo que quiere hacer. Entonces la especulación, los amigos del poder, los empresarios y demás ya interpretaron lógicamente lo que quiere hacer Javier Milei, y esto se traslada directamente al precio. Los afectados, como siempre, no es la casta, lo dijiste vos, la casta somos nosotros, somos los trabajadores, y hay que ver, porque también tenemos un invitado hoy acá en el piso que va a ser la CGT, ¿no? Ah, sí, porque tenemos a Octavio Argüello, que es sindicalista, hombre camionero, que fue el primer sindicato que se opuso en la década del 90 a las políticas de Menem. Salía casi en soledad, ¿no?, a protestar cuando la mayoría del pueblo estaba de acuerdo en ese veranito menemista, ¿no?, en el principio del veranito menemista. Y tenemos también a Marcelo Ramal, economista, hombre de izquierda, pero quiero que, a ver, ¿qué resulta de todo esto? ¿Qué puede resultar de todo esto? Parece crónica de una muerte anunciada, pero bueno, vamos a un corte y ahora estamos con nuestros invitados. Vamos a un corte. Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte, en la calle Caminito, entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. ¿Por qué San Isidro es distinto? ¿Será que estamos comprometidos con el ambiente? ¿Que todos juntos separamos toda la basura? ¿Que tomamos conciencia de los ecoresiduos y lo hicimos programa con días para tirarla? ¿Los ecopuntos? ¿Que tenemos fechas para tirar los residuos informáticos? ¿Será porque vos hoy también te estás sumando? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Elijas como hace 50 años.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Marcelo Ramal, economista, hombre de izquierda y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, hay una placa donde están resumidas ahí las medidas que anunció ayer Dante Caputo. En esa placa que ahora vamos a ver en pantalla, está resumida los anuncios, ¿no? No se renuevan contratos laborales del Estado, convenio de vigencia, está bien, suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por 1 año. Esto es para que los periodistas que critiquen por ahí digan, pues le sacan la pauta. Creo que va a afectar únicamente a las pymes, a las radios comunitarias, ¿no? A los medios de comunicación alternativos, eso sí los afecta. Reducción de cantidad de ministerio y secretaría, reducción de ATNs a las provincias, eliminación de licitación de la obra pública y suspensión de la ejecución a las licitadas que aún no arrancaron. El primer tramo, estas primeras 5 medidas. ¿Separa todo? Sí, a ver, bueno, ahí terminaste de colocar, digamos, o las otras cuestiones que son muy graves, como el tarifazo, ¿no es cierto?, en los servicios públicos, la devaluación del 100%. Estas son, digamos, las dos cuestiones, los dos pilares centrales de todo esto que se anunció ayer. La dolarización de las tarifas públicas y, por otro lado, ¿no es cierto?, esta medida de evaluar en más de un 100% en prácticamente un día. Ahora, de otras cosas no se habla y son muy graves. ¿Por qué? Porque se está construyendo el mito de que acá, bueno, hay un ajuste, que todos van a tener que pagar de una u otra manera. No, acá se están confiscando los salarios y las jubilaciones, es decir, una transferencia de riqueza impresionante, gigantesca, de los trabajadores al mundo del capital, con el propósito muy claro de salvar justamente los intereses capitalistas. Por ejemplo, ayer se anunció que va a haber una suerte de seguro de cambio, una transformación de deuda privada, es decir, la deuda de los importadores, muchas veces con sus propias casas matrices, en una deuda pública a 4 años, de la cual se va a hacer cargo el Estado. Por otro lado, la gran mentira de que ahora se termina de emitir. No emitirán para pagar aumentos salariales, para pagar reajustes jubilatorios, pero van a seguir emitiendo para remunerar a las LELIQs, a los PASES, para intervenir en el mercado de deuda pública y comprar títulos como lo viene haciendo el Banco Central. Y por lo tanto, la conclusión a la cual uno puede llegar es que esa confiscación a salarios y jubilaciones va a pagar un enorme rescate
al capital, a las grandes empresas, a los bancos. Ese es todo el secreto de esta improvisación, que ni siquiera se lo puede llamar programa económico, que anunció Caputo en el día de ayer. Sí, verdaderamente no es un programa económico, son medidas, si querés, a medida de que yo le voy comentando y contando cuál va a ser la pregunta. Podemos ver la segunda parte de la placa con Marcelo Ramal. A ver, hay un leitmotiv que siempre llevó adelante Milei, que decía que había que sacar las pautas, que la reducción de los cargos políticos, llevarlo a 9 ministerios, pero eso nada más el 0,014, 0,26 del presupuesto del PBI. Pero acá tenemos reducción subsidio a la energía y el transporte, quiero que me hables de eso, congelamiento del potenciar trabajo en valores al 2023, o sea, va a aumentar todo, pero aquel que cobra un plan, el famoso planero, va a cobrar lo mismo que el 2023. El dólar oficial, que se especulaba a 600, 550, 650, 800, primer sacudón. Aumento del impuesto del país de las importaciones, bien lo decías vos, reemplazo de la CIRA por un sistema de importación sin autorización previa, y duplicar la UH y aumentar el 50% la tarjeta alimentar, porque punto número 10 dicen que piensan un poco en el que menos tiene. De toda esta segunda parte... Claro, bueno, esto de la duplicación de la UH y aumentar el 50%, esto es como el torturador que le mete, ¿no es cierto?, media hora de picana al preso y después le da un vaso de agua. Y alguien dice, pero mirá, le dio un vaso de agua. Naturalmente, simplemente busca encubrir, colocar un poco de cosmética sobre todo ese ajuste. Mira, esto que vos decías, congelamiento de planes sociales, y ahora jubilaciones. Porque a estas 10 medidas que ustedes señalaban hay que agregarle dos cuestiones muy importantes. Una es que quieren restaurar el impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias. Y en segundo lugar, eliminar la movilidad jubilatoria de los saberes previsionales. ¿Qué significado tiene esto? A ver, como la inflación va a ser del 50% en 2 meses, no hay que olvidarse que esa inflación tiene un impacto sobre la recaudación impositiva. Porque, lógicamente, un producto que antes valía 100 y ahora vale 200, recauda más de IVA con un precio mayor. Si se vende. Si se vende, va a haber una retracción, ¿no es cierto?, por el menor consumo. Pero, como ustedes bien decían, la yerba, la carne, el trabajador va a tener que prescindir de otras cosas, pero no puede prescindir del alimento. Entonces va a haber un impacto en la recaudación. Contra esa escalada en la recaudación de impuestos, en valores nominales, ¿no es cierto?, ¿qué vas a tener? Un congelamiento de jubilaciones y seguramente de salarios de la administración pública. Entonces, sobre el hambre, vamos a decirlo claramente, de jubilados, maestros, trabajadores de la salud, van a cerrar la brecha fiscal. ¿Y para qué? Inútilmente. ¿Por qué? Porque la mayor torpeza de ayer de Caputo, diría torpeza, diría también ignorancia, es haber presentado la crisis de la Argentina como un problema fiscal. Lo hizo hasta con cierta perversión, porque dijo lo siguiente: ojo, no vayan a creer que el problema de la Argentina es un problema de deuda, que nadie crea que es un problema de deuda, no. Deuda que él tomó, digamos. Es un problema fiscal. El tipo cuidaba a su clientela, ¿no es cierto? El gran tomador de deuda no quería hablar de la deuda. Entonces coloca el problema fiscal. Miren, con todos estos ajustes terribles, la Argentina puede hacer un ahorro ¿de cuánto? 5.000, 10.000 millones de dólares por año. Los servicios de deuda en los próximos años son entre 20 y 25.000 millones de dólares por año. Argentina tiene un problema financiero y de endeudamiento y no un problema fiscal. Y el propio Milei lo reconoció el domingo en su discurso, cuando hizo esa famosa cuenta de que el déficit de la Argentina son 15 puntos del PBI.
y enseguida dijo 10 del Banco Central, que es deuda del Banco Central, más 3 que son los intereses de deuda del Tesoro, y por lo tanto de esos 15 solo quedan 2 puntos de déficit fiscal, digamos, operativo o corriente. Es decir, que la crisis argentina está relacionada directamente con el enorme nivel de endeudamiento. Los trolls pagos del mileísmo me atacaron hoy porque justamente tuiteé en relación a esto, puse Caputo se equivoca. Dice que Argentina se endeuda porque gasta más de lo que ingresa. Es al revés. Tiene déficit fiscal por los niveles gigantescos de endeudamiento. Marcelo, te quería preguntar algo, porque te lo pregunto tanto vos como economista como también dirigente político. ¿A qué momento de la historia nos podríamos remontar según estas medidas que mencionaba ayer Caputo? Porque algunos lo comparaban con el Rodrigazo, otros con el 2001. Digo, ¿hay algún punto de comparación que podamos decir como, bueno, cuando se tomaron estas medidas pasó esto? Bueno, lo del Rodrigazo está muy cercano a esto, porque efectivamente en aquel momento el ministro Celestino Rodrigo, ¿qué hizo? Tarifazos, ¿no es cierto? Y una política, ¿no es cierto?, de devaluación brusca de la moneda. Y ya que tocamos, ¿no es cierto?, el Rodrigazo de 1975, recordemos que el Rodrigazo fue respondido con una huelga general autoconvocada. Sí, y también el Rodrigazo fue una medida inesperada. Esto fue una devaluación anunciada por meses. Cuando lleguemos vamos a devaluar. Sí, estaba un poco colocado, digamos, esto que podríamos llamar un golpe de estado económico, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente, ¿no es cierto?, se puso de manifiesto. Ahora, la historia argentina tiene varios episodios de esto, tiene el famoso ajuste de López Murphy, ¿no es cierto?, ya en las vísperas prácticamente del 2001, y siempre ha existido una respuesta del pueblo argentino frente a situaciones. Pero creo que los ajustes no eran tan estas. drásticos como estos. Me parece que eran ajustes terribles, pero no tanto como estos, me parece a mí. O por ahí, como pasó hace tiempo, uno... No, fueron muy importantes. Lo del 75 fue importante. Acordemos, ¿no?, del 2001, la reducción de 13% en los salarios estatales. Tiene estas características y no ha resuelto nada. Eso también hay que señalarlo, porque después de todo esto continúa el cepo. No tienen condición para decir, bueno, después de todo esto liberamos el mercado de cambios, porque tienen plena conciencia de que podría desatarse luego una corrida Ahora, Marcelo, cambiaria. No han resuelto el problema de las LELIQs, que van a seguir remunerando, y en esto insisto, el Banco Central va a continuar emitiendo. A ver, pregúntense ustedes lo siguiente: ¿por qué no disolvió el Banco Central? Dijo, vamos a quemar el Banco Central. ¿Por qué no quemó el Banco Central? Porque necesitan el Banco Central para seguir alimentando el negocio de las LELIQs con los bancos privados. El Banco Central deja de emitir dinero solamente para cortar la obra pública, para no pagarle aumento a los maestros. Pero para indexar las letras y los pases y permitir que los banqueros no pierdan un centavo de la indexación de sus bonos, la maquinita del Banco Central va a continuar Marcelo, imprimiendo a full. Mientras al trabajador se lo despoje del impuesto a las ganancias, por el otro lado los banqueros van a tener beneficios. Voy justamente a esto que vos decís y apelando a tu poder de análisis, porque nosotros siempre decimos que la política tiene que estar por encima de la economía. Hoy parece que es al revés, que la economía trata de manejar un poco la política. ¿Cómo ves el reordenamiento político? ¿Quién se puede poner al frente de esta gran cruzada? Porque el castigado va a ser el pueblo. Bueno, a ver, indudablemente que, digamos, tu pregunta un poco apunta a dar la siguiente respuesta. ¿Quién va a encabezar, quién va a asumir un liderazgo político de este rechazo, ¿no es cierto?, a todo lo que estamos ocurriendo?
es una pregunta muy importante. Creo que en este punto tenemos que tener en claro que los bloques políticos que han gobernado la Argentina están en este momento en un escenario de enorme desprestigio. Hoy lo que debería ser, por lo menos de nuestro lugar, desde el lugar de política obrera, es muy importante una izquierda que explique lo que está ocurriendo, clarifique, digamos, el alcance, por un lado, de todas estas medidas y sobre todo ponga de manifiesto la gran mentira de que este es el sacrificio necesario para encontrar la famosa luz al final del túnel. No existe esa luz. Lo único que existe es la pretensión de llevar al trabajador argentino a una situación de hace un siglo atrás. Por eso, lo dijo Milei también el domingo, cuando dijo, queremos volver a los 100 años anteriores, cuando Argentina, ¿no es cierto?, era un feudo de una oligarquía a la cual hasta Sarmiento la llamó la oligarquía junta bosta. Sí, mientras tiraba manteca al techo, los inquilinatos estaban llenos de los trabajadores viviendo en condiciones infrahumanas. Mirá, pero bueno. Te hago una referencia histórica que es interesante. En la década de 1880 se vivió la gran manteca al techo de la especulación financiera y se estableció la libertad de circulación de diferentes monedas. La competencia de moneda, el programa de Milei. Entonces los bancos privados empezaron a emitir moneda por su cuenta con supuesta garantía oro que no era más que deuda. Todo eso estalló en la crisis del 90, que provocó un hambre y una pobreza tan espantosa que llevó a que 1,5 millones de inmigrantes tuvieran que volverse a sus países de origen, porque Argentina no los podía sostener. Ese es el modelo que reivindica Milei y el que, ¿no es cierto?, de una u otra manera quiere llevar de la mano de este gabinete del terror, ¿no es cierto?, que ha constituido. Así es, Marcelo. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Octavio Argüello, dirigente sindical, hombre de la política también, para que nos diga cómo está viendo este presente. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. ¿Por qué San Isidro es distinto? ¿Será que estamos comprometidos con el ambiente? ¿Que todos juntos separamos toda la basura? ¿Que tomamos conciencia de los ecoresiduos y le hicimos programa con días para tirarla? ¿Los ecopuntos? ¿Que tenemos fechas para tirar los residuos informáticos? ¿Será porque vos hoy también te estás sumando? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Elijas como hace 50 años.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy, Octavio Argüello, vamos a un consejo que nos va a dar Flavia. Por supuesto, como cada miércoles, vengo a recordarles que se den una vuelta por el Centro de Estética Alive Spa. Este centro de estética es un lugar único donde todo es posible. Cuentan con depilación láser, limpieza facial, esmaltado semipermanente, extensión de pestañas, showroom y mucho más. Pueden chusmear sus redes de Instagram en @alivespa.va y este centro de estética queda ubicado sobre la calle Lisandro Medina 2049 en la localidad de Caseros. Bueno, y después de este consejo de Flavia, vamos a nuestro segundo invitado de hoy, a Octavio Argüello, un amigo de la casa. Gracias por estar acá, Octavio. No, gracias a vos, Carlos, por mí. Bueno, hoy estaba escuchando a alguna gente de la CGT, ¿no? Tras la reunión que tuvieron, que bueno, que están expectantes y viendo que esto recién arranca y como viendo para ver qué medidas se pueden llegar a tomar, ¿no? Sí, obvio, claro, esto es así, ¿viste? Como bien lo decían, tiene 72 horas el gobierno, no se puede tomar alguna medida. Por lo que viene mostrando va a ser complejo, pero bueno, no va a ser la primera vez que vamos a estar en la calle, lo hemos estado en los 90, lo hemos estado en el 2000, siempre hemos estado en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores, pero bueno, como decía el general, para ver un pato que pierna renga hay que dejarlo caminar, ¿no? Y nosotros no podemos adelantarnos los tiempos. Hoy la realidad es que este gobierno gana con el 56% de los votos, no es cosa sencilla. Entonces creo que hay que también ser respetuoso a eso. Rápido de reflejo, la CGT hoy sacó un comunicado, que seguramente lo has compartido. Dice, el ajuste lo paga el pueblo, y especulan que la inflación en el próximo cuatrimestre de piso va a estar rondando entre el 20 y el 30%. Sí. Respecto a eso, ¿crees más? ¿Crees que va a ser eso? Puede ser más, pero vuelvo a repetir, yo voy a ser en esto totalmente objetivo. Veníamos mal. Porque si no parece que no veamos las cosas y parece que todo sucedió el domingo. No sucedió el domingo. Teníamos en un país que teníamos ya 2 dígitos todos los días de inflación, todos los meses de inflación. Teníamos casi 45% de indigencia. Bueno, esto lo que va a hacer va a agravar más esa situación. Ahora, no es el problema de Milei. Milei no es el problema de Milei. El problema es el gobierno que se fue, que hizo un desastre. Si no, no hubiese ganado Milei. Entonces, si empezamos a tener la estructura clara, vamos a empezar a encontrar la vuelta a la cosa. Porque si nos quedamos, viste, en que no pasa nada, total, se fueron, no. Hay que pasaron cosas. Y cosas que hay que hablarlas. Ahora, el gobierno... El gobierno que pasó, obviamente fue un gobierno que fracasó, sino como bien vos decís, no hubiese perdido. Siempre esto es así, obvio, ¿no? Las oposiciones jamás ganan elecciones, la ganan a pierna los oficialismos. Ahora, una de las cosas que sí mantuvo el gobierno que pasó, con un salario deteriorado, fue el trabajo. O sea, la productividad estaba, no se veía. Y uno lo que ve a priori con estas medidas es que lo que se va a caer precisamente es la productividad, el trabajo, y que va a haber mucha gente en la calle, ya no con bajos salarios, sí, pero había trabajo informal, que ese es el grave problema. Había mucho trabajo informal. Si vos te fijas en la estadística, cuántos trabajadores formalizados y cuántos son fuera de la formalidad, te vas a dar cuenta de lo que yo digo. Había trabajo informal.
como todo venía de esa manera. Yo estaba escuchando recién los jubilados. ¿Quién reformó el índice de los jubilados? ¿Qué gobierno reformó? Los dos. Primero Macri. Pero Macri, ¿qué le había puesto? Que era a través de la inflación. A través de la inflación. ¿Y quién cambió eso? Y a través del crecimiento, parte de crecimiento y bueno, parte de ¿quién lo inflación. cambió? Y vos sabés que hoy los sueldos de los jubilados estaban totalmente caídos. Sí, por eso eran los bonos. Estaba ayudado con bonos, pero bueno, eran bonos a 3 meses. Entonces creo que por eso digo que hablar todo, porque si no nos equivocamos, porque si no nos quedamos con que no pasó nada y después perdemos la elección. Entonces creo que es momento de hablar claramente cómo se tiene que decir las cosas, ¿no? Yo la veo de esta manera. Yo creo que tiene que haber una lectura de lo que nos pasó. Porque si no, después nos sorprendemos. Nos ganó un gobierno con 11 puntos de diferencia. No estamos hablando de una cosa muy rara. 11 puntos de diferencia. Entonces creo que es momento de empezar a plantear esto. Claro que lo que va a venir duro, yo lo venía planteando. Creo que en tu programa vos me preguntaste en un momento quién pensaba yo que era mejor candidato. Yo creo que para mí era Scioli. ¿Por qué? Porque expliqué porque Massa no era un buen candidato. Yo no podía explicar un hombre que estaba en el gobierno hace un año, a cargo del gobierno, porque no era que era el ministro de Economía nada más, el 10 de diciembre se transformaba en una cosa maravillosa y teníamos Disneylandia. No era posible y no lo creía nadie. De hecho, el pueblo no lo creyó. Entonces también tenemos que verlo, porque si no, viste, siempre miramos lo ajeno. Un día miremos hacia adentro y digamos, ¿qué hicimos mal? Y empecemos a corregir esas cosas, ¿no? Bueno, y en esta perspectiva, porque la realidad también es que además de haber ganado Javier Milei con 11 puntos de diferencia, lo cierto también es que el domingo cuando asumió, él dijo no hay plata y la gente aplaudía. ¿No? Sí. Como que a veces uno dice como bueno, no queda muy claro quién está de qué lado de la motosierra. Claro, yo creo que la gente votó un cambio. Y yo creo que la primera vez que no vota tanto con economía, porque si votaría por economía, Milei no puede sacar 5 puntos, porque dijo claramente lo que está haciendo, lo dijo claro, que lo iba a hacer. Yo entiendo que por ahí lo que se plantea de la política no va a solucionar el problema económico, pero son gestos. Y creo que la gente se cansó de eso. Contra eso votó la gente, contra la inseguridad, contra el statu quo. Creo que eso es lo que votó la gente. Ahora, en esta perspectiva, mi pregunta es, si la gente votó eso en contra del status quo, en contra de la inflación, en contra de la inseguridad, cuando vemos estas medidas, todo parece indicar que todos esos niveles van a dar peores números. ¿Sí? ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Que espere? No, obviamente uno va a esperar, vuelvo a repetir, tenemos la obligación, no somos golpistas. Una cosa cuando el gobierno era de facto y venía y se montaba a través de golpe militar, entonces sí estábamos todos. Ahora, este gobierno está elegido democráticamente como fue elegido el anterior. Si el anterior que fue elegido lo respetamos, no hicimos un solo paro, no podemos 72 horas a un gobierno que fue también elegido democráticamente hacerle un paro. Creo que eso hay que ser coherente. Ahora, claramente, pero más allá de lo que diga Argüello o que diga la CGT, si esto no va, el pueblo se va a manifestar. El pueblo se va a manifestar. Sí, lo mismo laburantes le van a decir, muchachos, salgamos porque no me alcanza. Como el laburante que le hablamos, le dijimos que había que votar más y no nos hicieron caso y votaron a Milei, también ese mismo trabajador va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros vamos a estar a la cabeza de eso, tratando de contener. Pero esta es la realidad, no podemos engañarnos. Partís de un análisis muy interesante porque decís hay que mirar hacia adentro, porque si el gobierno saliente no mira hacia adentro y rápidamente se enfoca en las cuestiones que les propone este caputazo, como fue denominado hoy, me parece muy bueno traerlo estas medidas de Caputo. Si no se mira hacia adentro, si no se analiza por qué Massa fue de lo mejorcito para ir como candidato, incluso le hemos hablado acá a Carlos, Flavia, en nuestro programa, que decíamos no podíamos entender cómo había llegado al balotaje con esos números, esos indicadores, ¿no? ¿Por qué crees vos, y si ves latente también, que algunos logros conseguidos, como en este caso que se le saque el impuesto a las ganancias para los trabajadores, hoy vuelva a discutirse? ¿Cómo te vas a parar delante de eso? No, yo en eso lo tenía un concepto muy claro. Los mismos gobernadores que festejaron eso son los mismos gobernadores que están pidiendo que se vuelva porque le quitaron 15 puntos a la coparticipación. Claro, es verdad. Entonces, esto es una ley que tiene que pasar por el gobierno. Vamos a ver cómo se portan los gobernadores. Vamos a ver cómo se portan, porque esto no se puede sacar, porque es una ley. Tiene que volver al Congreso y se tiene que volver a votar la reforma de la ley. Vamos a ver cómo se portan los gobernadores, en este caso con sus diputados. ¿Y vos qué suponés? Yo creo que
está dudoso, porque los muchachos perdieron plata. Y es raro todo lo que pasó. No puede ser. En la provincia de Buenos Aires se gana en la primera vuelta con una diferencia muy grande, y en el balotaje se gana por un punto. Las intendencias, yo creo que, no sé si había venido un programa, no recuerdo que yo dije, me parecía extraño cuando venía el balotaje que se había calmado todo, ese fuego que había cuando se elegían los intendentes, había una efervescencia, después como que se calmó la efervescencia. Como que se calmó la efervescencia, ya me pareció raro a mí. Entonces, por eso digo que hay que analizar todo lo que nos fueron, lo que nos pasa, lo que nos pasó y lo que nos va a pasar, para no errarle más, porque si no creo que nos volvemos a equivocar. Yo creo que los gobernadores quizás ahora acompañe que ese impuesto vuelva. Pero también esto quiero ser claro. Cuando nosotros discutíamos que la primera bandera que levanta el impuesto al trabajo fuimos nosotros los camioneros, allá por 2011, Cristina Kirchner no solamente no quitar el impuesto, no quería levantar el piso. Por eso llegamos a casi 6.800.000 trabajadores a pagar el impuesto a la ganancia. También hay que decirlo. Hoy se quiso cambiar esto cuando éramos 900.000 trabajadores y produjo un agujero fiscal. Por eso digo, es raro todo lo que pasó. Por eso creo que eso ha sido un error. Más allá que yo voy a seguir levantando la bandera de que el impuesto al trabajo fue una locura. Lo dije, no que fue una locura sacarlo, fue una locura poner esa cuarta categoría, nunca tenía que haber existido. Pero también recuerdo que la vicepresidenta del gobierno que se fue no quería no solamente no sacarnos la ley, sino que no nos quería levantar el piso. Ahora, evidentemente, por lo que vos estás diciendo, los gobernadores necesitan guita y bueno, por ahí van a intentar sacarlo. Pero ¿cómo se van a parar ustedes frente a esto? O sea, los laburantes que cobraron... Nosotros vamos a seguir protestando, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro derecho. Esto no quepa la menor duda. Lo hicimos en los 90 contra el neoliberalismo, lo hicimos en el 2000 cuando nos pusimos delante de las protestas sociales. Nosotros vamos a seguir en el mismo camino. Pero sí creo... Yo siempre dije, nosotros tenemos que entender que más en estos tiempos, si no tenemos discusión política, no vamos a tener discusión gremial. Y está totalmente demostrado que cada vez en las cámaras hay menos dirigentes gremiales. Nosotros estamos regalando ese espacio que no lo tenemos que regalar y no lo tenemos que perder. Entonces, por eso digo que hoy es un momento de quiebre, que tenemos que hacer un autoanálisis de qué es lo que estamos haciendo mal. Vos sabés que esto es una realidad. A veces uno duele, claro, uno tiene una concepción, está formando una manera. Ahora, hay cosas que vienen desarrollando en las sociedades que han cambiado. Perón, que era sabio, decía que la política que hoy puede ser buena, dentro de 40 años puede ser totalmente mala. Hasta contraproducente, decía. Entonces creo que hay que adaptarse al avance de esas cosas. Pero sí, y creo que un poco la gente castiga eso, que no haya cambio. Hoy nosotros tenemos convenios totalmente rígidos, que hoy un chico de un celular te cobra $500. Y nosotros le decimos, no, venía a trabajar por 350.000 pesos y 8 horas, rígida. Y no quieren los chicos más eso. Entonces tenemos que analizarlo, ¿no? Si no, creo que vamos a este camino. Pero es la conflictividad. Si esto... El pueblo, claro que va a haber conflictividad. El pueblo va a aguantar lo que tenga que aguantar y lo que pueda aguantar. Vuelvo a repetirte, más allá de lo que nosotros digamos, el pueblo se va a manifestar. Yo no creo, porque si no, como que voy a subestimar al pueblo. Creo que el pueblo vota sabiendo. Yo no creo que la gente, 57% de la gente se equivoque. Si no, estamos complicados. No, está claro que dentro de los últimos 8 años que le propusieron estas dos fuerzas políticas con sus presidentes, la verdad que no le fue bien al trabajador en su conjunto. El salario, siempre nosotros lo hemos analizado, que los 8 años iba en caída. Daer hoy dijo, se va a hacer lo que se tenga que hacer, que es un poco lo que propone la CGT, pero vos a un punto que es muy bueno de analizar, porque te lo he escuchado a vos, que lo venís diciendo ya del 2019, donde la representación de la CGT, tanto en las cámaras, las discusiones políticas, sentarse a la mesa, como que eran mirado de lado y no tenido en cuenta. ¿Esto puede cambiar? Vos estás haciendo un análisis hacia adentro, porque si no hay hacia adentro, ¿qué le van a proponer como emergente a la sociedad, como líder frentista a toda esta debacle que puede llegar a pasar? Claro, por eso tenemos que discutir hacia adentro para poder decir qué proponemos hacia afuera. Ahora, no podemos salir por nada más que por una situación política y que acompañamos por acompañar. Me parece que es un grave error.
Creo que tenemos que plantearlo muy fuertemente y salir con un plan programático. Decir, bueno, que decimos que no, pero ¿por qué decimos que no? ¿Cuál es la propuesta? Yo escucho y la verdad, con todo respeto que me dicen, todos los economistas saben, cuando llegan al gobierno no saben nada. Me canso de escuchar a los economistas que tienen la verdad y saben el remedio para curar los males. Ahora, cuando llegan al gobierno no saben nada, se les hizo una nube en la cabeza. Entonces, veamos la cosa de otra manera, un poco más común, más sencilla. Hay cosas que se caen de maduro, hay cosas que sentido común te va marcando que no funcionan. No funciona. Digo, a ver, que los bancos van a ganar plata, la venían ganando la plata. Este país no estalló porque los bancos se la estaban llevando en pala, si no el país hubiese estallado antes que esto. Y van a seguir llevándosela. Si nosotros no tenemos una discusión seria, van a seguir haciéndolo. Entonces creo que nosotros tenemos que, nuestro gran desafío, y lo digo también como peronista, dentro del partido, ¿viste? En algún momento tenemos que dejar que nos pongan los candidatos con el dedo. Y tenemos que discutirlo. No podemos seguir perdiendo. Ponemos gente que perdió en 5 elecciones y la seguimos poniendo. Y después nos quejamos porque perdemos. Hay una cosa, Octavio, que es cierto. Acá si algo falló también fue la conducción. Y cuando hablo de la conducción, digo la conducción total. Totalmente. Eso fue el resultado de un yo no me quedo afuera de eso, porque quizás por acción o por omisión uno a veces también se equivoca. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos el miércoles a las 22 horas. Han sido muy amables.